2 días llegaba a la sede de gobierno la marcha de los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Esto exigiendo justicia. Hoy, en horas de la mañana, se ha instalado una reunión a la cabeza de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, para hacer conocer sus demandas al gobierno nacional. El pedido principal, entre los 20 puntos, es justicia por las víctimas de noviembre del 2019. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Acotan y no acatan, se acotan, reconstruyan, contribuyan, no obstruyan con pantalla que calla y aturde. Fluyan, construyan, subrayen, pero no huyan, que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Encarman karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, tunea tu inconformidad. Mochilea, carrea tu plan, guerrillea, sabotea este sistema. Para, el sistema tiene fallas. Martes 26 de octubre, 10 de la noche con 7 minutos, arranca el programa número 22 de este primer ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión, la línea irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones y por supuesto nosotros estaremos leyendo a lo largo del programa. Pero, como es habitual, no estoy solo, estoy junto a los irreverentes. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a todos los televidentes en casa. Bueno, estuvo ausente unos cuantos días. Está nuevamente junto a nosotros Gabo Villalba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alem. Y bueno, no voy a hacer spoiler del panelista que tenemos invitado el día de hoy. Bienvenidos a Irreverentes y gracias por acompañarnos todas las noches. Por supuesto, también está junto a nosotros Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Digo, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Una vez más con todos ustedes. Pásenla rico en este día martes. Bueno, hoy no nos acompaña Isabel Bustamante. Tenía otras actividades programadas, pero está para sus fans, que por si acaso, por si nos escriben, tenía otras actividades personales. Así que le mandamos un saludo a Isabel, que mañana ya estará junto a nosotros. Pero esta noche nos acompaña un irreverente invitado. Está junto a nosotros Jorge Roberto Márquez Merubia, politólogo, realizó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana, fue director del periódico digital Gaceta, hoy de Montevideo, Uruguay, actual columnista de opinión en diversos medios escritos del país, además de consultor político. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, un placer compartir con ustedes, así como con Sayuri Loza, seguramente se tomaron su primer armonil. Espero que tengamos este segundo programa donde también nos tomemos una pastillita para tranquilizarnos. Al final, aunque creo que hay excepciones, ¿no? Creo que hay excepciones. Bien, veamos cómo va a ir el debate. Entonces, ya empieza picadito. El tema de hoy, hablábamos de la marcha de los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Arribaron a La Paz, tienen un pliego petitorio, se han reunido con el gobierno. Desde la a todos han disparado a mis compañeros, lo que nos hemos defendido, de la nuca le han disparado, justo se ha caído. ¿Quiénes somos? Víctimas de Sencata y Sacaba. Estamos con las pilas puestas, estamos con heridas, con callos, todo, pero siempre firmes, manteniéndonos firmes para llegar hasta la Casa Grande, para que seamos atendidos. Mi nombre es Rubén Chambi Flores, soy directamente víctima de Sencata. Me duele mucho, sí, con lágrimas en los ojos. Pido justicia para mis hermanos que han caído igual ya les acaba. La prensa muestra que que no les ha temblado la mano para pacificar, sea ya pues se inician sus procesos penales ordinarios por masacre, por tortura, por actos vulneratorios a los derechos humanos.
se ha justamente fortalecido un equipo interministerial que está atendiendo desde el primer momento esto y sabemos que la voluntad de diálogo siempre está ahí presente y bueno, ahora una vez más estamos aquí. Hoy entablaremos nuevamente una mesa de diálogo con ellos para informar como corresponde. Son 22 puntos, recién estamos en el punto 1. Se está haciendo la evaluación del cumplimiento del Decreto Supremo 4176. Hasta esta hora de la noche todavía persiste esta reunión entre autoridades de gobierno y familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. Recordemos la cronología de los hechos. El 14 de noviembre del 2019, aquel decreto, el 4078, que para muchos organismos internacionales fue catalogado como el decreto de la muerte, que amparaba las operaciones conjuntas de la policía y las Fuerzas Armadas para estabilizar, así decía el decreto, el país. Después ocurren las masacres catalogadas, masacres por el informe del GIEI de Sacaba y posteriormente de Sencata. ¿Qué ha pasado? A casi 2 años los familiares exigen justicia. ¿Qué pasa, Gabo? Bueno, en primer lugar, me causa gracia, ¿no?, que Roberto se trata de comparar con Sayuri Loza. Sayuri Loza es un personaje, pues, mediático, político, preponderante, a diferencia de Roberto. Al igual que en su momento Luis Fernando Camacho trata de compararse o emularse con Evo Morales, un líder continental y mundial del sur global, ¿no? Entonces, bueno, empezando de esta forma hay que aclarar que se tienen que, pues, comparar dos procesos importantes a partir de un quiebre histórico en la historia democrática de nuestro país. 12 de noviembre. 12 de noviembre del 2019 es una fecha en la cual Yanine Áñez, de forma ilegal, inconstitucional e ilegítima, se autoproclama primero como presidenta de la Cámara de Senadores y posteriormente como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese quiebre existió toda una historia previa a lo que llevó a ese 12 de noviembre, con todos los grupos irregulares, armados y subversivos como Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, que recordarán todos, ataron a periodistas, simpatizantes y militantes del movimiento al socialismo, los amedrentaron, quemaron sus casas, forzaron renuncias. Ese es un periodo de tiempo el cual está siendo investigado por la justicia ordinaria y que a instancias de Lidia Patti se ha investigado el proceso denominado golpe de Estado. Y el segundo paso, y con esto termino, el segundo periodo de tiempo es el posterior al 12 de noviembre, que es precisamente el que están demandando las víctimas de Sacaba y Sencata, de esos 11 nefastos meses de Yanine Áñez, en los cuales se tiene 4 proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria de facto, ¿no? Muchos de ellos por vulneración sistemática a derechos humanos y, como dijo el GIEI, ejecuciones sumarias, los casos Sacaba y Sencata. Roberto, por alusión, ¿te quisiste comparar con Sayuri Loza o hacías referencia a que hoy le vas a poner a ingredientes como Sayuri? No, me parece que la comparación es más que interesante. Creo que hay que recalcar que la barricada te da algo más de valor. Entonces, vayamos al tema concreto. Hay que considerar que la justicia en Bolivia siempre ha tenido problemas desde básicamente su creación. Este es un tema de retardación de justicia contra unas víctimas que están muy bien definidas. Es un sector de víctimas porque también han habido muertos y demás, como en el caso de Montero. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, ¿qué hizo con esas víctimas? Porque yo me acuerdo que el hijo de, ahora no recuerdo el apellido, de Álvarez, o Terrazas, perdón, estaba en los actos, en los cabildos. Fue candidato a diputado, octavo plurinominal por Santa Cruz, de Creemos, pero de ahí no hicieron nada más por las víctimas de Montero. La justicia en sí es un tema de Estado y por ende tiene que generalizar el conflicto. O sea, no podemos comparar y decir hay víctimas A, hay víctimas B. Sin embargo, referencia a que tú lo habías hecho, claro, ¿no? No, pero ¿cuál es el problema ahora de la gente de Sencata y de Sacaba? Hay una retardación de justicia muy grande, un proceso judicial que ha jalado más de lo que esta gente podía esperar. Tiene que haber, como siempre se lo ha buscado, que hasta ahora se lo sigue buscando, las víctimas de las dictaduras, por ejemplo, algún tipo de retribución y demás, por algún problema que tienen a posteriori de algo que haya sucedido en cierto momento.
Lo mismo De está algo, pasando cuando hoy. te refieres a algo es Claro, muerte, ¿no? En parte, ¿no? Puede ser algún tipo de problema físico, Heridos. heridos, no solamente es la muerte. ¿Cuál es el problema? El sistema judicial está tardando mucho en ver cómo mover estos procesos. Y lo que quieren estas víctimas, tanto de Sacaba y de Sencata, son resarcimientos. Salió incluso en los medios de prensa que estaban pidiendo ciertos tipos de montos para seguramente continuar con sus proyectos de vida de acuerdo a la afectación que puedan tener. Y este es un problema que va a tener que resolverlo el gobierno como tal. Esto tiene que ver incluso con el tema económico y de dónde van a salir los recursos. Y esto ya es un problema grande para el gobierno central, porque en teoría, se supone que las víctimas tendrían algún tipo de afinidad con el gobierno. Eso no lo sabemos, ¿no? En teoría, estoy sacando una hipótesis. El conflicto que tenemos ahora es que nos están mostrando que este grupo realmente quiere, por un lado, ver el tema judicial, que esto avance, que el proceso seguramente se acelere, y por el otro quiere tener cierto tipo de remuneración que seguramente están viendo de acuerdo a la afectación que hay, ya sean viudas, ya sean huérfanos, ya sea algún problema físico, que el Estado pueda subsanarlo. Y este va a ser un problema mucho más grave que el tema de la justicia como tal. Bueno, yo considero que aquí lo que nos reúne o a la gran mayoría de los bolivianos es el interés de las víctimas, dado que el informe del GIE prácticamente desestimó las hipótesis erróneas y ceñudas de que ellos se habrían matado entre sí, que eran casos de terrorismo. Hoy en día se sabe que son víctimas de masacres, de una serie de crímenes de lesa humanidad que se dieron en ese momento, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo es que llevamos a la justicia, ¿no? El gobierno ha hablado de un compromiso con el informe del GIE, ¿no? Ahora, coincido contigo en que hay una retardación de la justicia, pero yo creo que hay que ir a lo fino de por qué hay esta retardación de justicia, ¿no? Y es porque este problema no es simplemente judicial, sino tiene directrices atravesadas políticas. Me refiero muy particularmente a que, por ejemplo, cuando salió el informe del GIEI, Comunidad Ciudadana junto a Cremo dijeron, muy bien, aceptamos, pero primero que se haga una reforma total del sistema judicial, que se cambie todos los fiscales de todos los departamentos, cosa que no estaba en las recomendaciones del GIEI. Solo mediante eso podrían dar sus votos si fuese un caso de juicio de responsabilidades, reconociendo que Yanine Áñez sea una disque expresidenta. Ahora bien, estamos a pocas semanas de que el Tribunal Constitucional Plurinacional desestimara la sucesión constitucional de Yanine Áñez. O sea, teníamos que comprobar que había un golpe de Estado en las leyes y en el marco constitucional para que ahora suceda lo que nos decía el señor de Sencata, sean procesos penales ordinarios. Porque teníamos el candado, gracias a Carlos Mesa y a Camacho, de que no podíamos hacer eso porque ellos no iban a votar en la Asamblea Constituyente para los 2/3 necesarios. Entonces, simplemente como ese primer aporte, se tenía que asentar judicial y políticamente la cuestión del golpe de Estado para que ahora corra lo que están demandando con justicia a las víctimas de que proceda a los procesos penales ordinarios. Ahora, yo me acuerdo, después de las masacres, cuando se empezaron a instalar algunas mesas de diálogo finales del 2019, que ofrecieron también un monto económico a cambio de que no hagan ningún proceso nacional o internacional. ¿Te acuerdas, Salem, de eso? Sí, se hablaba de 100.000 bolivianos, ¿no?, por cada persona que haya sufrido este daño. Pero mira, yo creo, siguiendo un poquito el debate histórico, el Alto ya tiene dos grandes batallas, ¿no? El 2003-2019, son elementos que están mostrando que hay un Estado que no está amparando los derechos legales. El derecho a la vida es uno de los fundamentales, pero no se los está amparando y no se está dando continuidad al marco legal. También reconocer que el pueblo alteño, llamémoslo en este momento así, ha marcado el hito histórico de la Nueva Bolivia. 2003 y 2019 están interpelando nuevos escenarios del quehacer político. Elementos políticos mal diseñados están teniendo malas interpretaciones de esto. Tenemos las candidaturas erróneas del Movimiento al Socialismo y de otros partidos políticos también. La victoria de la señora Eva Copa, que está haciendo cero trabajo político, cero trabajo institucional sobre el Alto. Entonces veo que el aparato institucional desde el Estado hasta las subnacionales tienen poco compromiso político institucional hacia las personas.
me parece que el debate también va no solo en que si son víctimas y cómo les resarcimos el daño, sino el debate va en función a qué pasa con las Fuerzas Armadas. Debería de seguir siendo obligatorio, es un escenario que tiene que seguir coercionando físicamente a que los jóvenes vayan de manera obligatoria al ejercicio de la profesión militar, o empezar a dejarlo de lado. Qué buen tema acabas de plantear, que tenemos que tocarlo, estaba en agenda en algún momento, el servicio premilitar y el servicio militar obligatorio en un país que se declara pacifista. ¿Cuál es el sentido? Ahora, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto, Gabo, teniendo en cuenta y recogiendo tanto lo que decían Roberto como Alem, que tanto 2003 como 2019, casualmente, en el Alto, ambas masacres, no hayan justicia? Sí, es una situación bastante complicada la que acontece en torno a las víctimas del 2003. Recordemos, ahí estaba Thomas Becker, por ejemplo, invitado varias veces a este medio, que explicaba la situación tanto en Estados Unidos contra Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada, la no declaración de Carlos Mesa, por ejemplo, como omitimos ese pequeño detalle muy importante dentro del proceso civil que se está llevando a cabo allá en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero el rol fundamental de las Fuerzas Armadas radica en su propia formación. Hacíamos un repaso en anteriores programas de los jefes militares y policiales que habían formado parte de lo que denominamos nosotros el golpe de Estado en Bolivia, el 2019, noviembre del 2019, y precisamente veíamos que estaban destinados a Estados Unidos, a Washington, precisamente como agregados militares, como agregados policiales. Entonces no se ha quebrado ese vínculo estrecho que tienen las logias militares dentro de las Fuerzas Armadas de Bolivia con esa formación de antaño, muy vinculada a los intereses geopolíticos de esta doctrina de dominación imperial norteamericana, que dicho sea de paso tenían su centro de operaciones en Chimoré, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos innumerables pruebas fehacientes y contundentes de esa vinculación fuerte de Estados Unidos y sus cachorros locales, las Fuerzas Armadas bolivianas, que siguen teniendo resabios de aquello, y que es difícil cambiar una mentalidad de estructuras que se han fundado juntamente con el Estado, ¿no? Entonces, descolonizar eso es pues una tarea titánica, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, referentes de la oposición no participan también de este diálogo? ¿O promueven un diálogo con las víctimas? Con las de Montero, con las del Pedregal, con las de Sencata, con las de Sacaba. En las salidas a la prensa de sector de la oposición han hablado en general tocando todas las víctimas que han habido incluso en el trayecto de Potosí a La Paz, si no me equivoco. Pero el problema no es ese, ¿no? O sea, hay grupos y grupos de víctimas. Un grupo es más grande que el otro. Los otros son, no los llamemos casos aislados, pero no tienen tanto impacto como en el caso de Sencata y en el caso de Sacaba. Y el problema aquí es básico. Va a ser difícil que esto corra en la justicia por diferentes motivos, ¿no? La justicia no es independiente según el grupo de expertos y demás. Es muy complicado, modificar la justicia no es cosa de cambiar los fiscales. O sea, a veces la oposición, como Carlos Mesa y compañía, cree que haciendo un retoque estético cambia todo mágicamente, ¿no? Sacas a los fiscales departamentales y metes nuevos, listo, ya la justicia se ha solucionado. Cuando el problema dentro de la justicia boliviana son los sistemas informales. O sea, hay consorcios de abogados que trabajan con gente de la fiscalía, que agarran, meten, sacan, mueven casos. Eso es muy normal dentro de la justicia de Bolivia, también en la de América Latina. Este problema, por ejemplo, es meramente colonial. Hay que recordar que la Real Audiencia de Charcas era el lugar donde se mandaban los documentos legales que no funcionaban muy bien en los virreinatos, ya sean en el de Lima y en el Río de la Plata. O sea, que heredamos para jalar el proceso lo mandabas a Charcas, ¿no? Y tenían que venir hasta aquí a ver cómo iba el caso, si es que lo iban a solucionar. Entonces este es un problema que viene ya desde la estructura colonial como tal, y hay que considerar que este es un problema de muy largo plazo y que se va a modificar de aquí con suerte a 200, 300 años. No lo vamos a ver nosotros. Qué mala noticia acá. No, pero es muy buena. De 200 a 300 años es una muy buena cantidad de tiempo. Que no la vayamos a ver
es otro problema, pero O sea, imagínate, puede haber estamos cambio. a 3, 4 años de cumplir 200 años de la firma del Acta de la Independencia y estamos hablando de que heredamos un sistema judicial terrible de la época de la audiencia de Charcas. Sí, Y eso que es no lo lo vamos a solucionar hasta dentro de otros 200. Eso es lo que te dice el Archivo de Indias, ¿no? Gran parte de los problemas ya de esa época y que están ahí porque eran grandes archivistas los españoles y anotaban todo, es el problema judicial y legal. Bueno, entonces, esto es un resabio colonial que lo seguimos manejando perfectamente de acuerdo a los intereses de aquellos que pueden mover la justicia. Vamos a hablar de los intereses de quienes mueven la justicia y de cómo se puede llegar a zanjar las demandas de esta población, que lo único que pide es justicia. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Este año, los bolivianos y las bolivianas luchamos para volver a abrir las puertas. Constructores, emprendedores, empresarios. Abrimos nuestras puertas. Para darle sabor a la vida. Para seguir construyendo mi vida empresarial. Yo lucho para volver a mi fuente de trabajo. Este año, luchamos para que nuestra economía salga adelante. Yo también lucho. Yo más. Yo lucho más todavía. Un año de gestión. Nuestro año. Hacer memoria es saludable, pariente. Las acciones del gobierno fueron la clave, oiga. ¿Quién pues gestionó para que llegue cada rato la vacuna? ¿Sabes quién contrató más médicos? ¿Quién creó la vigilancia epidemiológica activa? A ver, ¿quién fue el que planificó la distribución de vacunas en todo el país? ¿Quién fijó pues los puntos de vacunación? ¿Y quién autorizó la vacunación de los pelados y los mayores? ¿Quién puso la plata para la compra de insumos médicos y vacunas? Las acciones del gobierno fueron la clave, oiga. Por eso es que tenemos la tasa de letalidad más baja de Latinoamérica. Los pelados de 16 y 17 años ahora se pueden vacunar. Pero ahora todinga la población tiene la vacunación de refuerzo. Por eso, estamos saliendo adelante. Aduana informa. Del 16 al 22 de octubre. Se comisó fruta, harina en Tarija, La Paz, Potosí, Santa Cruz. En Oruro se comisaron 395 celulares. Lavandina, lavadoras fueron comisados en Santa Cruz, La Paz y Potosí. Prendería nueva y usada fueron comisados en Oruro y La Paz. La aduana nacional comisó más de 482 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Este año, los bolivianos y bolivianas luchamos por el bien de nuestra salud. Desde los más grandes a los más jóvenes, pusimos el hombro para volver a empezar. Luchamos para volver a las canchas, a jugar con toda la vida. Yo puse el hombro para poder abrazar a mi madre. Para volver a bailar juntas. Este año, los bolivianos y las bolivianas seguimos poniendo el hombro para salir adelante. Yo también lucho. Yo más. Yo lucho más todavía. Un año de gestión. Nuestro año. Este año, los bolivianos y las bolivianas luchamos para poner manos a la obra. Así construimos nuestras vidas, vivienda para tener un hogar. Caminos y puentes para llevarnos al desarrollo. Parques para devolvernos la alegría. Este año, luchamos para volver a nuestro camino, alegres, bajo un mismo techo. Yo también lucho. ¡Yo más! Yo lucho más todavía. Un año de gestión. Nuestro año.
Ya se dio el primer paso para poder nombrar al lago sagrado como sujeto de derechos en la precumbre de la Cutamama. Este 28 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, se realizará la cumbre de la Cutamama en el auditorio del Banco Central de Bolivia, con la participación de instituciones, organizaciones y movimientos sociales del país. Nuestra vida depende de la vida de la Madre. Unidos sanaremos el lago sagrado. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de su programa Irreverentes. En este programa número 22 estamos hablando acerca de los familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata que hasta este momento siguen reunidos con autoridades del gobierno nacional en búsqueda de justicia, entre otros 22 puntos del pliego petitorio. La línea Irreverente habilitada al 699-899-33. Estaremos leyendo sus mensajes. Andrés, ¿cómo podemos entender la situación a casi 2 años de estos hechos y que hasta ahora no hay justicia? ¿Cómo se puede entender que no se avance en algo con recomendaciones internacionales, incluso con hasta decisiones políticas asumidas y no avanza? Claro, mira, yo creo que hay que ser precisos en que no estamos a 2 años de que estaba el Estado como un mediador de la justicia y la población, sino que durante todo el 2020 estaban los mismos perpetradores del crimen en el gobierno. No se podía esperar eso. Justamente lo que hablaba, si no me equivoco, es David Inca, ¿no? El representante de Derechos Humanos del Alto. Él hablaba de que el Decreto Supremo 4176, firmado en diciembre, se les daba una retribución económica. Sacaba solo recibido 30% de esa retribución. Justamente ahorita en las mesas de diálogo se está debatiendo de que se haga ese resarcimiento efectivo. Entonces no podemos esperar que quienes firmaron el decreto de la muerte 4078, un año, dieran la solución y la justicia. Estamos desde que entró Lucho Arce a este momento en un nuevo periodo en el cual se espera, y fue una demanda del voto ciudadano, de que se implemente justicia. Desde el periodo hasta entonces hay por lo menos 13 personas del anterior gobierno de Yanine Áñez en la cárcel, entre mandos militares altos, policiales y del gabinete ministerial de Yanine Áñez, ¿no? Yanine Áñez, Álvaro Coimbra de Justicia, entre otros, y Murillo y el de Defensa en la clandestinidad, o digo, en otros países, pues, de prófugos, ¿no? Pero hay que también recordar otro punto, Diego. Estamos a pocos meses de que saliera el informe del GIEI, que era clave, era un punto angular para determinar, pues, las responsabilidades y los procedimientos, las recomendaciones en un marco internacional que justamente dirima una diferencia casi irreconciliable entre bolivianos, que unos decían que era masacre, golpe de Estado, y otros decían que no, que se habían matado. Entonces estamos a pocos meses de que se haya dado este informe. Es muy comprensible la impaciencia de los familiares de las víctimas y de las víctimas que han vivido, pero bueno, también hay que ahorita ver los procedimientos necesarios para llevar esta cuestión hacia la justicia, ¿no? Ahora, por ahorita eso. Sí, tampoco hay que llevar el debate a que solamente el resarcimiento económico va la solución por ahí, ¿no? Porque perdón, en este punto, justamente, perdón, cuando se salió el informe del GIEI, Carlos Mesa dice, vamos a esperar toda la reforma de la judicial. Por lo tanto, Iván Lima, para que se permita eso, está llevando a cabo ahorita una reforma judicial que se está acabando de socializar. O sea, estamos viendo una serie de elementos, como ya mencionaba, que se establece que era un golpe de Estado, por lo tanto, injusticia ordinaria, una reforma judicial, varios elementos que preparen, pues, la búsqueda de justicia. Mira, yo veo 3 elementos. Como preámbulo, tenemos motín policial segunda vez. Tenemos un marco militar que va contra el Estado. O sea, 2 cosas preocupantes. 3 elementos. Que maten a tu hijo vale 100.000 bolivianos, vale 1 millón de bolivianos. Señores, los que somos padres sabemos que eso no vale un centavo. ¿Quieres justicia? ¿Meter a todos los milicos a la cárcel te va a devolver al hijo? No lo va a hacer. ¿Cómo resarcimos eso? Evitamos esto desde el 2003, 2019. Hemos evitado la institucionalidad. ¿Ha mejorado? No ha mejorado. Ese es un problema. Segundo elemento, veo yo en este escenario qué está haciendo el Estado con las víctimas y los familiares de las víctimas. Está teniendo una actitud específicamente asistencialista, no política, no institucional. Estoy más que seguro que el gobierno de ella les ha dado su comidita y su ropita a los que están en la vigilia.
y se limitó. Y vamos a la negociación, pero la negociación pasa desde la mirada del Estado en cómo los resarcimos económicamente. No hay una mirada más profunda del tema. ¿Qué hacemos con el escenario militar? ¿Dónde están los que han disparado? El gobierno está viendo, está revictimizando a todos estos, a todo este sector que está luchando por algo justo, pero ¿qué pasa con los que realmente han disparado las armas? Se los está investigando, se les está buscando, hay detenidos, tenemos el tema de Calimán. ¿Dónde está Calimán? Reacciones tardías de todo esto. De aprehensión, ¿no? Y el mismo director de la ANF que estuviera involucrado con la orden de asesinato en Secata, él también está detenido. El Estado entonces, el Estado tiene una deficiencia entonces en su aparato de inteligencia que no puede rescatar todo esto. Hay fotos de militares disparando en el alto, fotos directas. No hay todo eso. Por lo menos hacer un documental del Estado y mostrar a los que han generado todo este conflicto. No solo es Camacho, son otros elementos más. ¿Dónde está? Camacho dijo, se les pagó a los milicos. ¿Dónde están esos milicos que han recibido la plata? Me disculpo, compañero. Que el Estado de una vez, señores, actúe, presionemos. No es un sector que solo está buscando dinero, es un sector que está buscando justicia por un derecho real, derecho a la vida, a tu familiar, a tu hijo, sobre todo. Yo quiero hacerles una pregunta a los dos porque yo sé que la respuesta, cuál va a ser la de ellos. Pero, ¿tú en algún momento creíste la versión de que se dispararon en Sencata y que querían volar la planta? Por favor. Eso es lo más absurdo que pueden decir los políticos. Eso es ofensivo para cualquier sujeto que te diga, se han disparado entre ellos para causar caos político. Mentira, había infiltrados. Si hubo quilombo dentro de los manifestantes, hubo porque el Estado, en ese momento, el transitorio, metió infiltrados. Roberto, ¿tú en algún momento creíste en esa versión oficial del gobierno que replicaron muchos medios? Si volabas en Cata, la historia hubiera sido diferente y se hubieran podido tomar otras medidas donde seguramente un poquito más drásticas de las que se han visto para tratar de imponer el orden porque hubieran tenido la excusa perfecta para hacerlo. Sin embargo, por lo que se ve y por lo que te dice el grupo de expertos, era medio complicado que llegue a pasar una catástrofe. Si la catástrofe pasaba, la historia iba a ser muy diferente. Pero, ¿creíste o no en esa versión, en ese momento? Porque es una versión que hasta ahora hay gente que la cree, que de verdad esas personas que estaban en la planta de Sencata querían hacer volar la planta, lo que implicaba que vuele la media ciudad del Alto y parte de La Paz. ¿Qué es un...? Volaba más de media ciudad, ¿no? Era un tema muy peligroso, obviamente. Usar las palabras de un amigo, es un delirio. Discursivamente hay que ver qué era lo que vendía en ese momento, cómo podías tener cierto apoyo de la población para tratar de sacar a militares y a policías e impartir mano dura. Si llegaba a pasar el desastre, esto hubiera sido una historia completamente diferente, pero yo quiero poner aquí una dosis de realismo muy fuerte, ¿no? Aquí el compañero dice, lo que se busca en el fondo es justicia. Sí, puede ser, pero la realidad también implica que los huérfanos tienen que comer mínimo 2 veces al día, ¿no? O sea, la realidad es más cruda. Hay que pagar la luz, hay que tener lo necesario como para que las guaguas vayan al colegio, o si he tenido algún problema en el conflicto, ya no puedo trabajar en el 100% de mis capacidades, necesito vivir relativamente dignamente con un nivel de vida en el que más o menos estaba acostumbrado. La necesidad tiene cara de hereje y obliga. Ahora, el problema no es como tal el gobierno central, son los administradores de justicia. En vez de que la gente de Sencata y Sacaba venga a hacer el bochinche aquí en La Paz, debería estar en Sucre molestándolo Lanchipa, ¿no? Porque Lanchipa es el fiscal general, es parte de los operadores de justicia que hay en este país y que ha sido elegido en el último gobierno de Evo Morales. O sea, los operadores de justicia en el país no se han modificado desde el último gobierno de Evo Morales, esta transición que ha sido catastrófica, que ha demostrado una oposición que durante 14 años ha gritoneado y cuando llega por fortuna al poder no sabía qué hacer estando ahí, ¿no? Y que siguen los mismos operadores. El problema no es el gobierno central, el problema no es el presidente Arce, el problema no es el Parlamento, el problema es el sistema judicial. Yo ahí difiero nuevamente, Roberto, contigo, porque yo creo que, por ejemplo, si en el momento en que sale el informe del GIEI, que tiene recomendaciones bastante concretas,
Carlos Mesa en el Parlamento decían, ok, vamos a dar el 2/3 para enjuiciar al gobierno transitorio, pasaba. Pero condicionaron eso, condicionaron a modificar todo el sistema judicial. Por lo tanto, estamos a una semana, si no me equivoco, de que se esté desestimando que haya transición. Tú cuando me dices que debería ser tratado por la justicia, tú me estás diciendo entonces que hubo un golpe de Estado y que no hubo sucesión constitucional. Porque justamente quienes defienden la teoría del fraude son los que creen que entonces Yanine era presidente constitucional y por lo tanto tienen que ir a 2/3 y no van a dar el 2/3. O sea, poniendo un candado para los juicios. Lo que ahora tenemos que hacer para que haya justicia ordinaria, justicia por Sucre, es justamente desestimar la sucesión constitucional y eso es lo que recién ha pasado. Con respecto a la cuestión de lo que tú decías, Salem, yo creo que las víctimas determinan, ya lo dijo Roberto, tú recibiste un balazo en tu pierna, por lo tanto, quizás tú vas a necesitar un apoyo económico para sobrevivir y no fue tu responsabilidad, no fue tu culpa que recibas ese balazo, ¿no? Y también es importante decir que hay recomendaciones bastante concretas, ¿no? Hay recomendaciones bastante concretas. Una, por ejemplo, del GIEI es hacer este censo de víctimas. Estamos hablando de más de 5.000 víctimas que ya están en censo. No solo son los masacrados, ¿no? Como que se presentaba ahorita al principio. Son un censo de 5.000 que el gobierno lo está implementando para de ahí llevar las medidas de reparación que incluyen también a las víctimas, vamos a decir, del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser bastante delicado. La gente tiene que leer el informe para ver que ahorita se está haciendo eso. Se está haciendo estas modificaciones de la justicia mediante Iván Lima. Se está haciendo el censo de las víctimas. Se está allanando el camino jurídico para las justicias y ahora que hay pues necesidades o demandas incumplidas con las víctimas, se les está recibiendo para dialogar. Bien, vamos cerrando entonces este tema. Nos vamos a nuestro segundo tema, rumbo al primer año de gestión de Luis Arce. ¿Cómo está la economía en este 2021? Esto es realmente raya, digamos, en la ridiculez cuando se trata de reconstruir una economía y le estamos dando palo a una economía que se está levantando. La única forma de solucionar el desempleo de manera estructural es reconstruyendo económica y productivamente el país. Lo más importante creo que es que Bolivia retorna a la senda del crecimiento económico. Bolivia vuelve a pelear los primeros lugares en términos de crecimiento económico en la región. Tenemos al primer semestre un crecimiento del 9.4% de varios sectores, entre sectores vinculados a la demanda externa, pero lo más importante es que la demanda interna también ha reaccionado. Un crecimiento de la economía en 9,4% al primer semestre después de lo que las cifras que se habían registrado negativas, cifras del 2020 de menos 8,5, cifras que no se habían visto en más de 60 años. ¿Es este un efecto rebote como algunos analistas de la economía liberal argumentan, Roberto? Lo que estamos viendo en el 2021. Tenemos que agradecer que los bolivianos somos muy trabajadores y gran parte de los trabajadores están en el ámbito informal. Alrededor del 20% está dentro de lo formal y quienes realmente mueven la economía son las grandes ferias como de la 16 de julio, donde obviamente la gente va, compra y hace intercambio con lo que tiene en el bolsillo. Y esto me parece muy, muy positivo, porque básicamente te muestra cómo el mercado va colocando precios y puedes encontrar de todo, desde algo usado hasta algo nuevo. Los salmones, 3/4 de lo mismo. Es más, el PIEP sacó hace mucho tiempo un estudio que decía cómo hacer plata sin plata. Y nos mostraba cómo el contrabando inunda este país de una manera maravillosa y fascinante, porque las fronteras son muy grandes y nadie se da cuenta, ¿no? Un camión que puede estar entrando por Arica llega a Puerto Suárez y te pone una lavadora nuevita en un buen precio de mercado que la gente termina comprando. Entonces,
El problema es cómo formalizar esta gente que está en el mercado informal. Y esto tiene que ver con ciertos incentivos que debería de darte el Estado. Sinceramente, al saber que el presidente era economista, pensé que iba a haber un cambio bastante interesante en lo que es el tema económico. O sea, tener a referentes revolucionarios como China y Vietnam en el tema de economía para traer inversiones y demás, porque el boliviano es muy trabajador. Hay que ver lo que hacen en el Alto. En el Alto hay talleres que tienen la capacidad de replicar tinas, sillones, de absolutamente todo lo que podamos Entonces, imaginar. tú dices que la virtud de la economía boliviana es el mercado interno. El mercado informal. Esto no va en contrasentido de lo que históricamente se ha dicho los 14 años desde la oposición al gobierno, al movimiento al socialismo, que es gracias al boom de los precios de las materias primas. Bueno, somos un país meramente extractivista y siempre hemos tenido en ciertas temporadas un boom de materias primas. ¿En qué se ha gastado ese dinero de las materias primas? En posiblemente empresas que no son muy competitivas. O sea, ¿cuántos de aquí compramos algo, por ejemplo, de la empresa boliviana de alimentos? Yo puedo decir que soy fanático de la leche de Eva. Soy subsidiado. fanático de la leche de Eva. Eso me parece la más rica, por ejemplo. Pero estoy siendo bastante honesto. Pero, ¿qué otros productos hay aparte de la leche? O sea, yo desconozco. O sea, sé que hay leche porque la podemos encontrar en el supermercado. Pero más allá de la leche, ¿qué otros productos más hay? Posiblemente hay una variedad más que interesante, pero no es conocida en todo el mercado como tal. Analizando el panorama global, ¿no? Tenemos que también darle la preponderancia que corresponde a los diferentes modelos que se han instaurado a partir de la pandemia. Un modelo exclusivamente salubrista que decía tenemos que cuidar la salud de nuestra población y tenemos que cerrar todo lo demás, ¿no? Todos nos encerramos y vacunamos. Y cuando no había las vacunas, todos nos encerramos. Y otro modelo estrictamente que preponderaba el mercado, el andamiaje económico, y decía, no, aquí nadie se encierra, todos tienen que seguir trabajando y tenemos que seguir, fomentando la economía y tener cuidados un tanto laxos, ¿no? Entonces había esa confrontación global de las medidas estrictamente salubristas, las medidas versus las medidas estrictamente económicas. Pero creo que se llegó a un consenso global de que estamos volviendo al ámbito de la aplicación de las medidas y las políticas con un viraje socioeconómico y salubrista a la vez. Entonces no tenemos que, creo yo, volver a combinar que la economía no son simplemente números, que no son simplemente el Producto Interno Bruto, que no son simplemente porcentajes, sino que son, por ejemplo, acceso a servicios básicos, son, por ejemplo, medir el índice de Gini entre la brecha de desigualdad entre los muy ricos y muy pobres en un país, es medir a partir de los indicadores sociales, por ejemplo, ¿no? Y estamos volviendo, y la pandemia nos ha vuelto a traer a eso, a mirar la economía desde este punto social, la socioeconomía, ¿no? Y no simplemente cifras duras que finalmente nos reflejan lo que vivimos todos los días los bolivianos. Ahora, las condiciones económicas, y esto se ha dicho también en este programa muchas veces, no se dan, pues, como dice mucha gente, gracias a mi trabajo o gracias a Dios, se dan porque existen políticas económicas que permiten que te vaya bien en un determinado rubro al cual te dedicas, ¿no? Y esas condiciones económicas son las que se han trabajado como políticas económicas a lo largo de 14 años y han generado también, muchos emprendimientos, muchos negocios, comercio tanto formal como informal, son producto de las políticas económicas, no producto del trabajo o de Dios, digamos, ¿no? Entonces, ahora, hay que ahondar en eso. Estamos en medio de una crisis económica, Alem, porque yo he escuchado a muchos referentes o personajes, por no decir líderes porque se ofenden, a muchos referentes de la oposición y analistas que desfilan en los medios de comunicación que dicen que estamos viviendo y atravesando una profunda crisis económica. Mira, hasta el 2019, antes de la pandemia, el 62% de la población boliviana trabajaba en el trabajo informal. Post pandemia, el 72%, ha subido un 10% más. De cada 100.000 profesionales, solo alrededor de 80.000 no consiguen trabajo en el área de titulación como profesionales. Tenemos empresas estatales que no hacen contrataciones masivas, simplemente a la militancia del partido. No tienen, obviamente, retiran al director, retiran a toda la población trabajadora.
nos encontramos en este escenario con dos palabras muy interesantes, una que dijo la anterior invitada, la Teresa Morales, la palabra dignos trabajadores. Y ahora nos chocamos con la palabra muy trabajadores. Ya basta, basta, señores. ¿Qué es ser muy trabajador? De 12 a 16 horas de trabajo es lo que trabaja un costurero. ¿Cuánto trabaja un zapatero? Señores, lo sabemos los artesanos de La Paz y el Alto. De 12 a 18 horas, promedio. Un día de trabajo, un día de descanso a la semana. No hay sábado ni domingo. Lo sabemos. Entonces, tenemos una mirada estatalista que dice dignos trabajadores y muy trabajadores, sumergiéndonos cada vez en la profunda pobreza. Veamos el Prado es una feria. El Prado es una feria y es una necesidad donde no solo los sectores vulnerables, que se los llama, ¿no ve?, salen a vender, las clases medias salen a vender. Eso muestra una crisis profunda de la economía nacional. Vivimos un estado desde el 2006 con la economía social comunitaria. Su base textual en la ley dice extractivismo. En palabras del señor Prada, que estaba hoy día en la vicepresidencia, el extractivismo está haciendo que la economía de Bolivia cada vez entre en profunda crisis económica y a la vez dañe todo lo que el mismo discurso del MAS plantea. Cuidar a la Pachamama, falso, porque el extractivismo está dañando cada vez y no están haciendo extractivismo pequeños campesinos, pequeños agricultores, pequeños indígenas, están haciendo empresas gigantes y ni siquiera empresas nacionales, empresas transnacionales. Y en contraposición, ¿qué hace el Estado? Trate de nacionalizar algunas empresas productivas. ¿Qué pasó con las textileras? ¿Qué pasó con Villa Fátima? 5 empresas tiradas al caño, en quiebra total, en menos de un año. Eso es el sistema económico que estamos teniendo. No, Estatalista te solamente había con dicho. acotación que eres totalmente fan de la vicepresidencia, hermano. Cada vez haces referencia que has estado en los al enemigo hay que conocerlo en profundidad. Alejarme de su discurso sería un error político. Hay que estar bien metidos. Estatalista. Creo que aquí el compañero comete un error que es conceptual. Los bolivianos sí somos muy trabajadores, pero si no trabajamos nos morimos de hambre. ¿Sí? Eso no solamente aquí, en cualquier lugar del mundo. El gran problema de la economía boliviana es la competitividad. Una camisa o una polera que se hace en el Perú, colocada en suelo boliviano, más producida y demás, cuesta 8 bolivianos. Hacer lo mismo aquí en Bolivia te sale alrededor, tu costo de producción, 20 bolivianos. Y esto tiene que ver con intercambio tecnológico y demás, cosa que no tenemos, y los artesanos, las MIPES, las pymes, tienen cierto tipo de complicaciones, más allá de que la ley te digan que pueden acceder a créditos y demás, en acceder a los tipos de créditos o tratar de vender sus cosas al Estado. Entonces, habría que ver de tratar de hacer una reforma impositiva donde estos emprendedores pequeños, medianos, tengan la posibilidad no solamente de volverse formales, porque gran parte del mercado boliviano es meramente informal. O sea, hemos visto que se han hecho grandes prestes en varias localidades del altiplano. No creo que quienes hayan llevado a cabo esos grandes prestes trayéndose a grupos de afuera, incluso Berlín y compañía, sean dueños de alguna empresa grande como Sobose o de la leche Pil. No lo son. El Gran Poder es una muestra de que hay una burguesía que vive más allá del Estado, que cree que el Estado la perjudica. Y están interconectados con el mundo, que esto lo hace más interesante. Hay una automodernización de las clases populares que el gobierno y el Estado no está bien. Nos tenemos que ir a una pausa cortita, por favor, y al volver te doy la palabra. Pausa cortita y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gestión al minuto. En el 5º aniversario de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, el presidente Luis Arce recomendó a las autoridades el cuidado del agua para asegurar la producción agropecuaria. Destacó la mano de obra paceña y la marcha al norte como objetivo para devolver a La Paz su hegemonía productiva.
43 cooperativas recibieron la certificación de formalización. Esta certificación otorga obligaciones y requisitos a la actividad minera para garantizar su producción y fomentar el pago de regalías a municipios y departamentos. Es un puntal más para la reactivación de la economía, la minería, especialmente en estos momentos a nivel internacional y que tenemos que aprovechar a la brevedad posible para poder generar excedentes económicos que beneficien a la población económica. Estamos saliendo adelante. Este año, los bolivianos y bolivianas luchamos con energía propia. Para encender la llama en nuestros hogares. Para iluminar nuestras ciudades con energía limpia. Para sembrar lo que cosechamos, fruto de nuestro trabajo. Este año luchamos para mantener el fuego en nuestros hogares, para iluminar nuestras vidas y movernos con energía propia. Yo también lucho. Yo más. Yo lucho más todavía. Un año de gestión. Nuestro año. Aduana informa. Del 16 al 22 de octubre, televisores LED fueron comisados en Cochabamba, Potosí y La Paz. En un allanamiento se encontró cerveza y demás artículos en Santa Cruz. Se comisaron bebidas alcohólicas de contrabando en Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y La Paz. 9 vehículos indocumentados fueron comisados en La Paz, Tarija, Oruro y Potosí. La Aduana Nacional comisó más de 482 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. Este año, los bolivianos y las bolivianas luchamos para poner manos a la obra. Así construimos nuestras vidas, vivienda para tener un hogar. Caminos y puentes para llevarnos al desarrollo. Parques para devolvernos la alegría. Este año, luchamos para volver a nuestro camino, alegres, bajo un mismo techo. Yo también lucho. ¡Yo más! Yo lucho más todavía. Un año de gestión. Nuestro año. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por seguir junto a nosotros en este programa de Irreverentes. El debate en la pausa también se puso interesante. Andrés. Ya, sí, muy brevemente, que estamos sin tiempo. Yo creo que, Alem, bueno, tú nos dices, nos pintas a la economía como si estuviésemos en el desastre, viejo, como si estuviésemos bueno, tú lo ves así, es algo muy empírico tuyo. Sin embargo, todos los índices, y no te digo de los del Estado boliviano, que suelen ser modestos hoy en día, estamos hablando del índice global de actividad económica, de la calificadora Fitch Rating, así internacionales, que ponen a la economía boliviana como estable y saludable. Estamos hablando de un cálculo del primer semestre boliviano de un 9% de crecimiento en el PIB. Se habla ya a nivel mundo que vamos a llegar a la 5.4% anual. Estamos hablando de que somos la tercer país en crecimiento de la región. Hay algo de rebote, es verdad, pero habían decisiones que tenían que ser tomadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la cuestión que toma el gobierno ahorita y que es acertada es, por un lado, es incentivar la cuestión productiva. Yo ahí tengo unas diferencias de análisis contigo, Roberto, en términos de que, está bien, hay mucho comercio, hay mucho intercambio comercial, pero el intercambio comercial no genera en sí riqueza. El intercambio comercial lo que hace es poner a un productor en relación con otro productor o un productor con un trabajador que gana su salario, ¿no? De algún lugar se tiene que producir la riqueza objetiva. Y en ese sentido es donde está el modelo boliviano, ¿no? Que tiene una tregua con el comercio informal, pero al mismo tiempo, mediante estas nacionalizaciones tan despreciadas por el ALEM, tú tienes permiso de construir, por ejemplo, carreteras, colegios, una serie de inversiones públicas que generan trabajos que te van a dar gente que va a poder gastar, o al mismo tiempo políticas de redistribución como los bonos o diferentes medidas de redistribución que también van a facilitar que la gente compre y venda. En resumen, se genera un mercado interno, lo cual no teníamos antes, y eso es lo que explica hoy en día pues, el crecimiento y que se siga sosteniendo a pesar de la crisis actual. Como aclaratorio, estamos conscientes que los bonos
son escenarios políticos neoliberales. Yo no, claro, sí, está bien, por Pero desde supuesto. el liberalismo dicen que es una política del Ale, socialismo que En su fomenta el poderío. en su origen mismo es neoliberal. Segundo elemento. Y el keynesianismo no, es contrario al neoliberal, que están conviviendo, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, la inversión es keynesianismo, que es lo contrario, y que también está. Hay que debatirlo Así que, a grande, hay que debatirlo a El grande. keynesianismo Ahora, es regalo de mi Carlos mirada Mesa, no solo era empírica, creo, yo mi creo que mirada no desde el solo 52. empírica, sino estamos hablando de datos que el CEDLA los plantea recurrentemente y da sus mismas recomendaciones al Estado para ver si se Pero, mejora. a ver, Como aclaratorio. El CEDLA es bastante Tiene la palabra, divertido, caballero. ¿no? Para el CEDLA existe la clase obrera en Bolivia, o sea, es bastante divertido. Pero hay una cosa, tenemos que ver a nuestra economía tal como es. Gran parte de la economía boliviana y Bolivia se mantiene por varias cosas. Remesas, narcotráfico, o sea, el mercado negro es muy grande, mete mucho capital. Ese capital tiene que entrar al sistema financiero. Hay varias formas para meter ese capital al sistema financiero. Los microcréditos, somos un país que es maravilloso en el tema microcréditos, porque son familias de comerciantes que van, se prestan del banco y pagan, pero así puntual, sagradamente, lo hacen, generan capital, mueven capital, hacen sus grandes fiestas, los camiris construyen sus megas cholets, se ha puesto tan de moda que hay cosas horrendas como el electropreste y demás, es bueno, ¿no te gusta? no, es horrendo, o sea, es horrendo, pero además es un gusto, pero que está muy de moda y que la gente va y consume. Claro. El problema de la producción en Bolivia es ser competitivo. Y ya hemos colocado el ejemplo de las poleras. Una polera que se hace en el Perú y que entra a Bolivia cuesta 8 bolivianos. Hacer la misma polera en Bolivia te cuesta 20. Y esto es el intercambio de tecnología, de trabajo, de tu taller, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mejoras esas condiciones? Eso es uno de los puntos centrales de la economía. Y el otro punto es, económicamente sí tenemos un crecimiento, pero ojo, como gran parte de esa plata está en el mercado negro y no entra a las arcas del Estado, tenemos déficit fiscal. Y ese es un problema que el Estado boliviano tiene que ver cómo subsanarlo. O sea, yo soy profesional independiente, doy factura por el trabajo que hago. De ahí, impuestos me faja el 16%. ¿Qué puedo descargar? Material de escritor. No como, no me enfermo. Impuestos creados por Gon y Carlos Mesa, aumentados, digamos. No puedo comprar otra cosa. Y es súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando eres funcionario público, descargas hasta de lo que has entrado al baño público, no puedes descargar esa factura. Los profesionales independientes, no. Entonces, te van apretando y te van sacando lo que necesita el Estado. La economía se mueve, entra plata en la economía, la gente gasta, hace fiestas, construye edificios, estamos en un boom de la construcción más que interesante, no solamente en La Paz, sino también en Santa Cruz, en gran parte del país. El problema es, si hay este gran movimiento dentro de la economía, ¿por qué tenemos déficit fiscal? Diego, y eso es algo que hay que responder. Les cuento Diego, que no me tienen has 30 dejado terminar. segundos. Sí, dale tu Y a ver, conclusión. Alem nos dice, nuestra ¿Qué? economía Ya. está mal, ¿Cómo habrá sido de estudiante nuestra él? economía está pésima. Y dice, pero el Prado es una feria, textual te estoy citando, ¿no? Dice que toda la gente salga a vender, eso a ti te parece mal. No, qué nefasta y qué mal está nuestra economía, que más gente tiene la posibilidad de vender. ¿Eso está mal? ¿Quieres que el Prado esté desierto y no haya comerciantes, no haya vendedores, no haya absolutamente nada, que no sea una feria? Claro. Entonces ahí entras en contradicción en función a que estamos pues en un boom también de los servicios, que tú hacías énfasis con los profesionales. Por supuesto que, por ejemplo, el boom de los servicios va a estar por sobre los profesionales que salen recién al mercado laboral y no pueden encontrar fuentes laborales fácilmente, pero sí, si tú emprendes algo, digamos una barbería o venta de calzados o venta de cualquier cosa, te va excelente, ¿no ve? Porque la propia economía se ha dinamizado así. Entonces yo creo que ahí entramos en contradicciones severas y no está mal que la gente esté en el Prado vendiendo sus cosas y que más gente tenga la posibilidad de vender. Eso implica y demuestra que nuestra economía pues está en un dinamismo económico, que no estaría así si estaría en crisis. Gracias. O una economía destrozada, como dice Alem. Gracias, Gabo. Claro. Alem, para cerrar Si te parece bien que los niños estén vendiendo gelatinas hasta la medianoche,
a mí me parece fantástico porque la economía del MAS nos está dando el bienestar y las condiciones para que los niños vendan dulces, gelatinas, una que otra cosita. Antes no tenían ni qué comer esos mismos niños que tú dices, ¿no ves? Ahora venden. Bueno, señores, esa es la economía que el gobierno nos está dejando. Gracias, Gabo, por tus aclaraciones. No, la economía de creo Doña Medina, ¿cuál que yo creo que el gobierno ahorita tiene que velar un interés de economía mixta. Es importante. El tema de la carne quiere subir. Hay monopolios y el gobierno no se ha preocupado, donde ya debería preocuparse hace mucho tiempo. El tema... ¿Dónde están los resultados? ¿Por qué quiere subir? Pero, ya, el otro elemento, ya estamos para cierre. Y ahí al cierre. Lo mismo pasa con la agricultura, ¿no? Hay monopolios que está sujeto a los rescatistas de la agricultura nacional y al contrabando. Nada más, señores, reflexionen en casa. Gracias. Hasta mañana. Roberto, muchas gracias. Tus conclusiones. Gracias a ustedes. Voy a tocar rapidito este problema de la carne porque es muy interesante. Estamos hablando que el gran problema de Bolivia es la competitividad. ¿Quieren subir el precio de la carne? Está bien, abran el mercado, que nuestros productores compitan con gente del Brasil, con gente del Uruguay, con gente de la Argentina. Listo, ya está. El mercado se va a inundar de carne y van a tener que vender a precio de mercado. Capaz no les conviene vender. O sea, tenemos la capacidad de competir con un mercado grande como el Brasil en el tema de carne, o con el de la Argentina, o con el del Uruguay. O sea, el problema no es que el Estado tiene que solucionar. ¿Quieren subir el precio? Está bien. Abro el mercado a que me entre carne de mis países vecinos, que pueden ser de la misma calidad o de una calidad un poquito más alta. Entonces van a tener que, por competitividad, volver a un precio en el que puedan competir y la gente pueda comprar la carne nacional. Roberto, muchas gracias. Ha sido un placer y esperamos otra noche tenerte. No, yo encantado. Mientras siga viendo Singani, estoy tranquilo. La deuda para la siguiente Singani. Andrés. Ya muy brevemente, igual quisiera tocar el tema de la carne. La cuestión de la amenaza de subir los precios desde Santa Cruz es una decisión política. Simplemente hay que recordar brevemente en el 2008 que igual Santa Cruz, grandes empresarios cruceños amenazaron con subir el precio y de desabastecer de carne a La Paz. Por lo tanto, el gobierno tuvo que crear EMAPA para crear carne del Estado, traerla en aviones Hércules militares hasta La Paz para venderlo acá, para romper el agio de Santa Cruz, que es una medida política. Hoy día estamos asistiendo a la misma situación en la cual no hay razones objetivas para subir el precio de la carne. Simplemente recordar a la población, los índices económicos están bien, el bolsillo del boliviano ahorita, en gran medida, no absolutamente, pero en gran medida está bien. Estamos hablando de que hemos roto la cantidad de depósitos bancarios de la gente trabajadora. Nunca habíamos llegado a estos niveles. Por lo tanto, es importante creer en nuestra economía y apoyarla. Porque si hay más miedo y la gente no quiere invertir, no quiere trabajar, no quiere gastar, justamente en esa ocasión que la economía se contrae. Y para finalizar, hace unas semanas terminó la cumbre por la reactivación económica y productiva en Bolivia, en la cual la Central Obrera Boliviana, el Pacto Unidad y el gobierno boliviano hicieron una reunión, un pacto, un gran encuentro para recuperar la economía boliviana, que tiene que ver justamente con lo que decía Roberto, invertir en industrializar el país para que nuestros productos puedan competir tanto internamente como externamente. Gracias, Andrés, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos hemos pasado 8 minutos el programa. Mil disculpas a programación que va a tener que reajustar todo. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la noche. Ya saben, no compartan noticias falsas. Chao, buenas noches. Contribuyan, obstruyan con pantalla que calla y aturde. Fluyan, construyan, subrayen, pero no huyan que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Encarman karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, tunea tu inconformidad. Mochilea, carrea, tu plan, guerrillea, sabotea este sistema. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco.